buena tarde a todos. Hoy vamos a iniciar con nuestra sesión. Corresponde a la sesión número 21 y el tema que abordaremos hoy es seguridad alimentaria y nutricional. 23 del 3 del 23 de marzo. Mañana tenemos clase, les recuerdo, en el salón 203. Así que bienvenidos y empezamos. Bien, el concepto de seguridad alimentaria no es un concepto nuevo, tiene ya cerca de 60 años, un poco más de 50, y se basa en la producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y a nivel de cada uno de los países. ¿Están ingresando? Sí, ¿verdad? Cristian Lucas tiene unas dudas. ¿Puedes habilitar tu micrófono, por favor, Cristian? Buenas noches, Dick. Sí, lo que pasa es que dijo que mañana nos reunimos en clase, pero mañana hay parcial de economía, de desarrollo industrial. Ay, Dios. Bueno, entonces no tenemos clase mañana. Mañana examen parcial de desarrollo industrial. Ahorita se lo confirmo, Lick. Perfecto. Gracias. Gracias, Cristian. Bueno, entonces, en los años 80, ya en la década de los 80, se añade a esa producción y disponibilidad alimentaria el concepto o la idea del acceso a los alimentos, tanto económico como físico. Hemos venido compartiendo en varias sesiones que solo hay dos maneras de tener acceso a los alimentos, y es o los produce o los compra. Y ese es exactamente el punto. Ya luego, en la década de los 80s, ya se empieza a trabajar el concepto que actualmente se trabaja, y además de que haya producción y disponibilidad suficiente, que haya acceso tanto económico como físico, se incorpora el concepto de inocuidad y los temas que tienen respecto a las preferencias culturales, pero esos temas están más enfocados en algo que se conoce como soberanía alimentaria, que para efecto de esta sesión no abordaremos. Entonces, vamos a trabajar únicamente con este concepto dado por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, donde definimos seguridad alimentaria como un estado en el cual todas las personas gozan en forma oportuna y permanente de acceso físico, económico y social a los alimentos, que necesitan en cantidad y calidad para su adecuado consumo y utilización biológica. Con ello, pues se les garantiza un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo. Acá estamos hablando exactamente del mismo concepto que traemos nosotros de acceso seguro a un bien o un recurso. Es exactamente el mismo concepto. En cantidad suficiente, con la calidad adecuada y con la continuidad necesaria. Es lo mismo. En forma oportuna y permanente. Acceso físico, económico y social. Tienen que estar disponibles en la cantidad y en la calidad que se requiere. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿en qué momento existe seguridad alimentaria y nutricional? Cuando las personas tienen en todo momento ese acceso físico y económico a una cantidad suficiente de alimento
que le garantice que no le va a hacer ningún daño al consumirlo, inocuo, y que sea nutritivo para disfrutar de una vida activa y sana. Vemos acá la seguridad alimentaria, suministro adecuado de alimentos, ¿cómo? Dieta nutricionalmente adecuada, entonces balanceado, alimento seguro, consideraciones culturales de comida. Perfecto. Maíz, otros son tortillas de harina, otros serán tortillas de yuca, otros serán tortillas de malanga o tortitas como quiera. Algunos prefieren comer frijoles negros, otros que prefieren comer frijoles rojos. Hay una singularidad de consideraciones culturales respecto a esto. Pero el suministro de alimentos y acceso estable, ecológicamente sostenible y económica y socialmente sostenible. Social, ambiental y económico. Los pilares o las tres esferas de la sostenibilidad o de la sustentabilidad. Tiene 4 dimensiones: disponibilidad de alimentos, consumo de alimentos. Naturalmente, para poder consumirlos, tienen que tener acceso a ellos, ¿sí? Y debe haber una utilización o aprovechamiento biológico de estos alimentos. Acá ya podemos observar que están implícitos estas condiciones que se deben cumplir para que efectivamente estemos hablando de seguridad alimentaria y nutricional. Al hablar de las dimensiones, la disponibilidad de alimentos, sea una producción nacional o sean estos alimentos importados, tiene que ser en cantidad y calidad suficientes. Debe haber un adecuado balance entre la producción, que es la oferta, y la demanda de estos alimentos. Si los alimentos se encuentran efectivamente presentes en forma física o no, y además hay aspectos de producción, pero no solo de producción, sino también de almacenamiento, la creación de reservas, mercado y transporte, así como alimentos que únicamente necesita recolectarlos, alimentos silvestres. Bueno, hay otra circunstancia y esto es parte de lo que hablamos en la sesión anterior respecto de producir más y producir mejor y cómo la implementación de el crecimiento horizontal, esto es, recuerde, la ampliación del área que se está cultivando, y del crecimiento vertical, que es el tema de la aplicación de la tecnología, la implementación de tecnología, han hecho que desde hace ya varias décadas se pueda macroeconómicamente producir más de lo que el total de la población podría consumir. Pero el tema ya no es únicamente una circunstancia de oferta. Debe de combinarse con temas de equidad para que efectivamente, ya sea que produzca sus alimentos o los adquiera, los compre, efectivamente haya un acceso suficiente. Pero ya no es entonces un problema de oferta, es un problema de acceso.
lo que hace que se presenten condiciones de inseguridad alimentaria. En cuanto a la utilización biológica, la idea es que acá no solo estamos hablando de los alimentos en forma aislada, tienen que combinarse también otros factores que permitan tener un estado de bienestar nutricional, que incluye temas de agua potable, saneamiento y atención médica. Entonces, además de esa ingesta de kilocalorías y nutrientes que sus alimentos le proporcionan a diario, tienen que considerarse también en la elaboración, el empaque, la distribución de estos alimentos, que sea de una forma pues adecuada, por supuesto, pero que el resto de las condiciones también permitan tener alimentos inocuos. Esa inocuidad de los alimentos es lo que garantiza que cuando usted los consume de la forma adecuada, eso es, en la cantidad y preparados correctamente, no le haga ningún daño. Y el tema de estabilidad debe garantizar la seguridad alimentaria en todo momento al tener acceso, ya sea a través de su producción o bien de su adquisición a alimentos cuando los necesita. ¿Dudas hasta acá? Por el momento no, licenciado. Perfecto. Bien, entonces, cuando estamos hablando de seguridad alimentaria, tenemos automáticamente que observar los temas de malnutrición. Estos temas de malnutrición están exactamente distribuidos de la misma forma bajo una curva normal. Las dos anomalías estadísticas, esto es la desnutrición y por el otro lado sobrepeso y obesidad, estarían en las colas. Para nuestro análisis en esta sesión, únicamente vamos a hacer énfasis en el tema de desnutrición. Entonces, estas anomalías fisiológicas debido a una ingesta insuficiente, desequilibrada o excesiva. Puede comer muy poco, puede comer mal, puede comer demasiado y mal, van a provocar que su nivel de macro y micronutrientes no sea el adecuado para que su cuerpo desarrolle sus procesos de la forma correcta o de la forma óptima. De forma que si hay una insuficiencia, vamos a estar hablando de desnutrición, y si hay una excesiva o desequilibrada hacia el más, hablaremos de sobrepeso y obesidad. Bien, entonces, cuando hacemos referencia a desnutrición, nos referimos a la ingesta o absorción insuficiente de todas esas kilocalorías, proteínas, minerales, nutrientes que los alimentos, el agua potable, ¿sí?, le proporcionan, y el agua potable le proporcionan a los individuos para poder realizar sus procesos biológicos de la mejor manera. La desnutrición se clasifica en desnutrición aguda y desnutrición crónica. Por lo general, los temas de desnutrición crónica, de desnutrición aguda, se determinan con relación al peso y estatura o
la circunferencia media del brazo. Esos son casos que se observan en nuestro país cuando con lo que la CESAM llama hambre estacional. Pues hay casos de desnutrición aguda. ¿Tienen clara la diferencia entre agudo y crónico? Licenciado, si yo no recuerdo mal, la crónica ya no tiene como cura, por así decirlo, y la aguda sí, si Ay, no recuerdo. no. O es al revés, no. No. Se recuerda, ya hablamos de eso. Hablamos de lo coyuntural y de lo estructural. Sí, me recuerdo. Pues el símil es el mismo. La desnutrición aguda, por eso estoy hablando de episodios de hambre estacional. Pueden sucederse, ahí, pueden provenir de diferentes circunstancias, pero atendiéndolos pronto, ya no se van a ver más casos. Ahora, cuando estamos hablando de ya desnutrición crónica, esta ya se va a evidenciar en una condición que se da por lo general en los niños de 0 a 4 años, ¿sí? En la cual tiene bajo peso al nacer, tiene retardo en el crecimiento, esto es tanto en peso como en talla, pero ya son periodos más largos o son episodios en los cuales esta circunstancia se convierte en permanente, pero no termina solo en que es delgadito y es menudo en cuanto a peso y tamaño, sino que esa baja talla, ese bajo peso al nacer, va a causar daños que son irreversibles a nivel de desarrollo cerebral. Puede hacerse algo y puede de alguna manera revertirse si se trabaja en etapas tempranas. Ahora bien, no es un fenómeno que no se pueda erradicar. Sí se puede, y esa es precisamente el enfoque de esta sesión. Hay daños que son muy difíciles, hay algunos incluso no va a lograr desarrollar el óptimo, su potencial, pero eso no implica que puedan de alguna manera mitigarse. Ahora, para que eso no ocurra, es necesaria las políticas públicas. Pero ahí vamos. Eso era alguien entrando, asistencia, comentario. Un alumno, Lick. Bueno, vamos entonces. Esto es exactamente de lo que hablamos. El retraso en el crecimiento podemos observar acá en esta fotografía cuál debería de ser el tamaño de acuerdo a los estándares internacionales, pero no los estándares internacionales para Europa o para Estados Unidos, sino para América Latina, en función de la fisiología de nuestra perdón, de nuestros países y cómo pues tenemos determinada talla, ya el estándar, bueno, en mujeres que alcance 1,55, 1,70 en varones, por ejemplo,
para el área de América Latina. Los que están más abajo o más arriba ya son anomalías. Diferente es para otras latitudes, otras razas, aunque raza humana hay una sola, para otros segmentos de población con características diferentes. Pero, y eso es solo para aclarar que no es que, no, es que a los 8 años los que están acá, pues solo son los nacidos en Estados Unidos, son países europeos o con mayor nivel de desarrollo. No, ellos son bastante más altos. Este trazado de aquí del promedio para 8 años es lo que todos estos niños que tienen 8 años o más, que están acá en la fotografía, debían haber alcanzado. Y observamos que no. Observamos que, y no es casualidad, los mayores rezagos en cuanto al crecimiento, el retraso en el crecimiento, se evidencia más en los departamentos y en los municipios particularmente, donde se presentan los mayores niveles de pobreza. ¿Se recuerdan que vimos esto cuando estábamos hablando de las causas que nos hacen, de los factores que nos hacen vulnerables? Entonces, esas condiciones de pobreza, esas condiciones esas brechas, este es uno de los fenómenos que visibilizan esto. Igual que el tema de la vulnerabilidad a desastres o a cualquier tipo de shock. Veamos esto como efectivamente un shock que va a tener mayores impactos donde hay menores condiciones de respuesta. ¿Sí? Y eso lo observamos acá. Niños indígenas de zonas rurales, 63.8% entre 0 y 4 años presentan desnutrición crónica. En las zonas urbanas, niños indígenas de zonas urbanas, 53.4, niños no indígenas de zonas rurales, 40.5, y niños no indígenas de zonas urbanas, 25.4. Teniendo cerca de un 46.5, dice la última encuesta nacional de salud materno-infantil, que es la tasa de desnutrición crónica en el país. Esto es una publicación de hace un par de años casi, en el cual la estatura promedio para un niño de 8 años no se alcanza. Es verdaderamente trágico que esto siga sucediendo de esa manera, pero vamos a entender ahorita las razones de el por qué. Veamos acá, esto es para América Latina. Es un estudio de UNICEF, Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial, que es el panorama regional de la seguridad alimentaria para 2021. Nos presenta para América Latina cuál era al 2000 en los puntos azules y a 2020 en la franja, yo la veo naranja, parece naranja. Y veamos el caso de Guatemala, con ese 42.5% al que hacían mención acá, 42.8% de niños menores que tienen retraso en el crecimiento. Es el más grande, el mayor en América Latina. ¿Qué determina la desnutrición? Pues bueno,
Además de los temas abordados respecto de la inseguridad alimentaria por el tema de producción, por el tema de baja en los ingresos, por no tener acceso seguro, físico, ni económico a los alimentos, durante los últimos años, algunos de estos países, de los países de América Latina, pero también de otras latitudes, experimentan serios problemas con seguridad alimentaria. Lo que vino a propiciar un retroceso o a marcar más la tendencia fue para 2020 el tema de la pandemia. Y durante el último año, los impactos del conflicto Rusia-Ucrania. Entonces, los ya frágiles sistemas agroalimentarios de los países se han visto de frente o ya se juntó con el tema de desigualdad, particularmente toda la pérdida de empleos, la consecuente reducción de ingresos derivados tanto de la pandemia COVID como de las condiciones desfavorables en la economía internacional respecto al conflicto Rusia-Ucrania. Esto entonces hace que las brechas de desigualdad se manifiesten de diferentes formas, pero una de las más críticas es el tema de seguridad alimentaria. Entonces, de acuerdo con la FAO, se registró un aumento de la prevalencia de subalimentación en un 2% entre 2017 y 2019. Pero a partir de COVID y del conflicto Rusia-Ucrania, el aumento fue de un 4% más en aquellos países donde la desigualdad de ingresos es más elevada. Sí se recuerdan se recuerdan que Gini también mide desigualdad en ingresos, ¿verdad? Sí, licenciado. Bueno, ok. Bueno, veamos acá. De acuerdo con la FAO, en el estado de seguridad alimentaria y nutricional de 2019, 2020 y 2021, los factores determinantes de las crisis alimentarias, acá en la elipse, están los países que han presentado perturbaciones económicas que hacen que, además de el clima, se genere una mayor brecha respecto del acceso a alimentos. Pero hay diferentes causas y ya combinadas el tema se pone bastante complicado. Hay el precio elevado de los alimentos, todos los temas de inflación que vemos, a eso se le suma deterioro de los precios de los términos de intercambio, hablamos sobre eso, depende de quién compre y qué venda, y a quién le compre y a quién le venda, sus términos de intercambio se van a ver fortalecidos o al contrario, se van a deteriorar. Es lo que ha pasado con muchos países. Desempleo y pérdida de ingresos. Estos son los determinantes que hacen que de 2020 para acá se estén observando mayores impactos respecto de crisis alimentarias. ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Okay. Estos son los resultados de la encuesta nacional de salud materno-infantil que se han hecho. Se han hecho hasta la fecha, desde 1987, 6. Se observaba
para 1987 un, de, perdón, un porcentaje de 62.2. Hay una anterior que es de 1966 que tenía 63.5, pero acá disminuyó ligeramente. Y para 2015, 46.5. Esto lo que sugiere es que anualmente la desnutrición descendía en 0.35 puntos porcentuales. Impresionante. 17 puntos porcentuales en, ¿qué? 35, en 30 años. Impresionante. 0.33, 0.35 puntos porcentuales. Es lo que desciende. Antes de COVID. Esta es la de 2015. De ahí para acá no hay mediciones exactas y esto me temo que no ha mejorado. Lo que implicaría que hay bastantes más niños, aun si el porcentaje se mantiene, hay bastantes más niños en esa condición. Veamos cuáles son las razones en este esquema de relación causa-efecto para desnutrición crónica, que es lo que estamos abordando. Recuerden que la vulnerabilidad es una construcción económica social. A esto, para el tema de seguridad alimentaria, se le tienen que sumar factores políticos y ambientales al entorno, como lo veíamos acá. Además de los temas económicos, también hay temas relacionados con clima, hay temas relacionados con conflicto, que hacen que el entorno para seguridad alimentaria esté condicionado por múltiples factores. Es multidimensional, igual que la vulnerabilidad, es exactamente lo mismo. Tenemos causas básicas, causas subyacentes y causas inmediatas. ¿Qué observamos acá? Disponibilidad alimentaria insuficiente o inestable. Una alta dependencia externa de algunos productos. Externa no necesariamente estamos hablando de importados fuera del país, fuera del departamento es suficiente. Alta dependencia externa, baja producción y rendimiento, comercialización interna deficiente. No hay abastecimiento de alimentos porque no se producen o porque no se pueden comprar. Baja capacidad adquisitiva, sin o con bajos ingresos, no hay. Elevado índice de precios al consumidor. Comportamiento alimentario inadecuado, educación alimentaria deficiente, cuenta, sí. ¿Cómo se prepara? Hábitos de higiene, condiciones de agua potable y saneamiento, que se pega acá con la escasez de infraestructura suficiente, con el tema de condiciones sanitarias, bajo acceso a servicios de salud, cultura alimentaria inadecuada. ¿Qué producen? Dietas inadecuadas en calidad y cantidad y una alta vulnerabilidad a infecciones, que son episodios recurrentes cuando los niños están desnutridos, están bastante más vulnerables a todo. Y nutricional, ¿cuáles son los efectos? Bajo rendimiento y baja productividad, dificultad en el aprendizaje, retardo en el crecimiento, en cambios de peso, morbilidad severa y alta mortalidad. Recuerde, morbilidad, ¿de qué nos enfermamos? Mortalidad, pues que nos mata, ¿verdad? Lo que provoca que no haya desarrollo. Condiciona entonces un subdesarrollo humano.
¿Estamos claros con esto? Sí, licenciado. Sí, licenciado. De acuerdo. Ahora, como el tema es, bueno, nosotros somos economistas, ¿verdad? Los temas físicos, los temas biológicos, la parte del bajo peso de la talla, la parte de que condiciona el desarrollo adecuado del cerebro, no solo en el volumen. En Guatemala se estima que hay 1 de cada 4 niños, ¿sí?, que tuvieron bajo peso al nacer, tienen microcefalia, tienen el tamaño de la circunferencia del cráneo bastante más pequeño de lo que debería de tenerlo. Y eso lo que hace es de que el tamaño de su cerebro sea más chico y por ende su capacidad instalada está condicionada, es menor. Entonces, pero eso no solo tiene, no solo tiene impactos a nivel físico, sino observamos que tiene impactos directos sobre el desarrollo. Por lo tanto, pasa primero por los impactos que la desnutrición tiene sobre el crecimiento económico. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando se dan este tipo de situaciones, lo que comentaba hace un momento es de que tienen que haber respuestas de política pública, tienen que haber intervenciones para poder garantizar que se produzca cada vez menos episodios de morbilidad y menos episodios de mortalidad, aun cuando la desnutrición no está considerada como una enfermedad. Los servicios de salud no la tipifican como una enfermedad. Sí es la puerta para hacer al niño, principalmente en sus primeros años de vida, los primeros 4, muy vulnerable. Por eso es que la repitencia de infecciones es lo que se ve. Y por ello es que las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas son los responsables de la mayor cantidad de mortalidad infantil. Está directamente ligado a estas condiciones. Entonces, si las condiciones de salud de los individuos no mejoran, no van a ser lo suficientemente productivos durante su vida adulta. Entonces, hay que pensar que las condicionantes del desarrollo humano, los 3 elementos que se analizan, ¿quién me recuerda cuáles son? El índice de desarrollo humano B3. ¿Cuáles? 2 están aquí en esta diapositiva y el otro es resultado directo de estos 2. ¿Cuáles son? Es el nivel educativo, licenciado. Educación, sí, más cobertura y mayor grado alcanzado de escolaridad. El siguiente. Educación, Ese es el mismo. salud, perdón. Ajá. ¿Cómo? Esperanza de vida. Sí. Y el tercero. Ya se tardaron. La renta personal. Entonces, si es saludable, es más productivo. Si tiene mayor educación, es más tecnificable. ¿Sí? Por lo que va a tener, si el resto de las cosas está funcionando bien, eso es acceso a más y
mejores empleos, una renta personal mayor, lo que le va a permitir mejorar su canasta de consumo en cantidad y en calidad y permanentemente, de todo tipo de satisfactor, principalmente los básicos. Entonces, cuando esto se ve de esta manera, las intervenciones de la política pública tienen que estar enfocadas a inversiones en capital humano. ¿Han escuchado? Seguramente sí, y pues, por supuesto, su profesor de desarrollo, ya llevan desarrollo económico o desarrollo industrial, les ha hablado sobre el bono demográfico. Desarrollos del noveno, creo yo, Lick, si no estoy mal. No importa. Pero entonces, el bono demográfico está en función de las franjas productivas de la población. Se recuerdan de 0 a 14 años preproductivos, de 15 a 69 a 64 productivos y postproductivos de 65 o más. Pues la franja de los productivos es la que hay que aprovechar para el tema del bono demográfico, y la formación de capital humano va enfocada a ese aprovechamiento. Pero eso no se puede hacer si las condiciones persisten. ¿Qué es lo que entonces recomiendan? ¿Y qué es lo que les ha funcionado a los diferentes países? Los mayores rendimientos en la formación de capital humano se dan cuando las intervenciones son en etapas tempranas del desarrollo. El desarrollo infantil temprano, estos se llaman programas de IT, se realizan en la etapa preescolar, entre el nacimiento y hasta los 5 años. Cuando lo que más importa es el crecimiento y el desarrollo del cerebro, lo que va a depender de la calidad de la nutrición y, por supuesto, va a ser la condición necesaria para que los individuos desarrollen sus habilidades cognitivas, sociales y físicas. Veámoslo acá. Esto es mucho más fácil para nosotros como economistas. Acá son las edades en cuanto a la vida de un individuo hasta los 15 años o más. Y este es el nivel de inversión por grupos de edad, partidos en preescolar, escolar y postescolar. Veamos esta curva. Donde de acuerdo al eje horizontal, esta es son las etapas del individuo durante su vida. Y el eje vertical, la tasa de rendimiento en las inversiones. Si vemos esta, mientras menor es la edad, mayor es la tasa de retorno que se obtiene en esta inversión en capital social o en capital humano. Es exactamente lo mismo. Entonces acá lo que vemos es que las inversiones más costo efectivas son las que se hacen en las edades tempranas de los niños. Estamos hablando, por supuesto, de desnutrición, ¿verdad? No necesariamente todo el gasto en desarrollo tiene exactamente este comportamiento, pero la desnutrición sí. Entonces acá viene, y las
inversiones, mientras más tempranas, mayor será la tasa de retorno. Por lo tanto, la relación beneficio-costo va a ser mayor. ¿Sí? O la tasa interna de retorno social también va a ser mayor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sigue, Lick. Muy bien. Ok. Esto es lo comentado. Si su ingreso personal crece, sus recursos disponibles son mayores. Eso va a hacer que por el lado de los agentes económicos hayan mayores ingresos. Por el lado del presupuesto público, los mayores ingresos van a contribuir a mayores asignaciones. Si estas son encaminadas a la creación de capital humano, estamos hablando de gasto social. ¿Por qué razón? Aquí, que para no perder la idea de este primer párrafo y saber que lo están entendiendo. ¿Por qué razón el crecimiento económico y el consumo incrementan los impuestos? Porque cuando hay crecimiento económico, digamos, hay como que mayor relación del PIB, hay mayor producción, entonces hay mayor producción, se supone que todo eso es lo que se consumió, y si se consumió, o sea, se compró, se vendió, se hizo una transacción, y en esa transacción hay un impuesto que pagar. Entonces, a la hora de que hay más ingresos, se consume más, y por ende también las empresas, así, tal uno como consumidor, tanto como las empresas, pagan más impuestos. Sí, de todos los tipos. Impuestos directos e impuestos indirectos. ¿Correcto? El consumo, particularmente ligado a los impuestos indirectos. Eso permite entonces a las administraciones tributarias recaudar más y que el gobierno central o el gobierno municipal o quien administre esos recursos puede incrementar las asignaciones presupuestarias para esto. ¿Cuál es la idea? El gasto social genera un efecto multiplicador. Porque dijimos que gasto social va encaminado a atender las necesidades de desarrollo. Obligadamente, entonces, hablamos de salud, educación y el resto de políticas públicas que van a generar mejores y mayores condiciones de empleo. Esto va a formar entonces círculos virtuosos. Mientras más crece la economía, mayor debería de ser la mejora de los indicadores sociales. ¿Qué es lo que hace falta aquí? Igualdad. Equidad, correcto. Equidad. Ajá. Si eso se consigue, recuérdese que estamos hablando entonces de un esquema de economía verde inclusiva, por ejemplo, donde van los temas de sostenibilidad y la equidad ambiental, social y económicamente sostenible o sustentable y con equidad. Entonces ahí efectivamente se ve la mejora sustancial en los indicadores sociales. Esto genera impacto en capital humano y, por supuesto, va a mejorar las condiciones de salud. Ahora, la desnutrición crónica tiene una doble causalidad. El problema de la desnutrición va a ocasionar pérdidas en productividad de los individuos, pero también esto se va a ver reflejado en costos públicos y privados mayores.
para la atención de este problema. Entonces, la combinación de estas dos, de este doble impacto o doble carga, se va a observar en una primera instancia en un deterioro del nivel de bienestar de los individuos y por ende esto va a impactar directamente en el crecimiento económico. Sí, efectivamente confirmado. Mañana 24 de marzo es su examen de desarrollo industrial. ¿Quién les da esa clase? Elix Sandoval. No. Lo ha licenciado Carlos. Licenciado. Carlitos Figueroa. Ajá, Figueroa. Sí, muy bien. De acuerdo. Ahora. Vamos pues. Veamos los impactos de la desnutrición crónica. En salud, en educación y en productividad. En salud se observa un retraso en el crecimiento, morbimortalidad que se incrementa asociada a la desnutrición, infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas. Por el lado de la educación, baja capacidad de concentración, baja capacidad de aprendizaje, retraso en el desarrollo cognitivo, probabilidades de ingreso tardío a estudiar, mayores niveles de repitencia, deserción y por ende lo que observamos 4.5 años de educación en promedio para mujeres, 5, casi 6 en promedio para varones. Adelante. Licenciado, y así como en este caso, todo eso de la salud, de educación, digamos que, hablándolo así macroeconómicamente, son inversiones a largo plazo, ¿verdad? Porque... No necesariamente. Pero ahorita vamos a ver esa parte. Déjela ahí déjela picando, ahorita me encargo de cosas. Está bien. Productividad. Limitada capacidad productiva. ¿Por qué? Porque si no es saludable y no está tecnificado, su productividad disminuye. Van a disminuir entonces sus ingresos potenciales. ¿Sí? Y hay una diferencia muy marcada entre los ingresos por diferente nivel educacional alcanzado. Y por supuesto, van a haber mayores brechas de oportunidad laboral para un empleo mejor pagado. Por supuesto, tienen que estar el resto de políticas públicas alineadas, porque si no, podrá estar muy saludable y muy tecnificado, pero no encuentra empleo y hay otras condiciones y migra. Pero ahorita solo queremos con desnutrición crónica y cómo los individuos saludables y educados son más productivos. Eso es lo que busca el índice de desarrollo humano, mide eso. Estas tres. Esta reflejada en un ingreso personal mayor. Este aquí. Vamos. Tiene efectos y tiene costos. Los efectos de la desnutrición infantil se van a presentar en 3 ámbitos: mortalidad, educación y productividad, los que vimos. Los efectos sobre la morbilidad se van a traducir en costos de atención de la salud. Y los de la mortalidad, o ambos, van a afectar la productividad de los individuos. Acá son años, son años perdidos por muertes prematuras. Y muchos años y mucho tiempo de trabajo perdido por episodios de enfermedad. Ahora, el educativo, repitencia y deserción. La primera causa costos externos para el sistema educacional y para las familias. 2 veces, 3 veces en cada año, complica. Mientras que la segunda, la deserción, va a repercutir no solo en la productividad potencial, porque esta va a ser mano de obra no calificada todo el tiempo,
pero se incrementa mucho más en los niños y niñas desnutridos. Veámoslo acá, en otro pantallazo. Costos sociales y económicos causados por desnutrición crónica infantil en Guatemala en 2021. Estas son estimaciones realizadas por el Ministerio de Finanzas Públicas. Vea qué interesante. Las muertes acumuladas asociadas a la desnutrición de 57 a 2021, cerca de 643.132 muertes. Muchos años de vida y de producción perdidos. Para 2021, 3.556 muertes asociadas a desnutrición. El total de repitencias atribuibles a la desnutrición, 22.211. Esto es un 42.7% de las repitencias observadas, de acuerdo al Ministerio de Educación. Por lo general, en un mayor porcentaje en los establecimientos públicos. El costo para el sistema educativo, 16.6 millones de dólares. Esto es 0.7 del gasto social en educación para el mismo 2021. Y los costos por productividad perdida se estiman en 11.100 millones de dólares. Esto es el 12.9% del PIB del 2021. No estamos hablando de cualquier problema. Estamos hablando realmente de un flagelo para nuestro país incomprensible. Veamos pues. ¿Cuál es la respuesta desde los organismos internacionales? Esta es respuesta a nivel mundial, porque hay varios países, cada vez menos, pero aún varios, que tienen problemas fuertes de desnutrición. Entonces, desde la ONU, el enfoque de 4 mejoras: mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor. Recuerde que seguridad alimentaria, el acceso a alimentos en calidad suficiente, que compra o que los produce, o mejor nutrición, esto es kilocalorías, nutrientes, minerales que tiene que consumir, el ambiente, cambio climático, contaminación de agua, contaminación del suelo, la utilización de fertilizantes, abonos agroquímicos, tienen resultados en la degradación de la calidad ambiental y también pueden afectar la salud de los individuos, particularmente cuando los alimentos no tienen un estricto control como sí lo tendrían aquellos que van para la exportación, porque las certificaciones, los controles y las exigencias del comprador sí lo exigen, pero la producción hacia lo interno, ay Dios, uno no sabe ni qué se está comiendo, en serio, porque para bajarle costos se utiliza cualquier tipo de agua, las condiciones para almacenamiento, transporte, no son necesariamente las que la seguridad alimentaria y nutricional requiere. Por lo tanto, las condiciones del ambiente, agua y saneamiento son importantísimas. Y por ende, la cuarta mejora es una vida mejor, un nivel de bienestar mayor. Aquí, mejor producción, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Este es uno de los ODS. Es el ODS 12, si no recuerdo mal. Poner fin al hambre, lograr seguridad alimentaria, mejor nutrición. Promoviendo alimentos nutritivos, aumentando el acceso a una dieta saludable, perfecto, alimentos inocuos que no le hagan daño. Hablamos de pérdida y desperdicio y lo hicimos precisamente en nuestra sesión anterior. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas. Luchar contra el cambio climático. Economía circular.
reducción, reutilización, reciclado, gestión de los residuos. Sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, con adaptación al cambio climático. Bioeconomía para la alimentación y agricultura sostenible. Esto hace que la calidad ambiental mejore, la calidad del espacio en cuanto a agua potable y saneamiento lo haga también. Una vida mejor se consigue si su nivel de bienestar se incrementa. Eso únicamente se logra a través de conseguir crecimiento económico inclusivo. Hay que reducir las brechas. Observamos que en zonas rurales e indígenas, mayores condiciones de desigualdad, más pobreza, más desnutrición. Hay diferencias también entre países de renta baja, media y alta, y también hay diferencias en cuanto a temas de género. Entonces, esta parte es importante y todo esto está en función de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí, ¿cómo se articulan las 4 mejoras con los ODS? Vamos a ver aquí, quiero hacer algo. Vamos a ver aquí. Ajá, veamos el de una vida mejor. Empoderamiento de las mujeres, del medio rural, transformación rural, sistemas alimentarios urbanos, fin de la pobreza, hambre cero. Estas son mejores en equidad de género, crecimiento económico. Basémonos para mejor producción. Aquí está el 12 que le decía, modalidades de uso y consumo sostenible, fin de la pobreza, hambre cero. Esto es agua potable y saneamiento. Esta es vida marina. Estos ya los vimos también, se recuerdan. Acá estamos haciendo un mini repaso de muchas cosas que ya vemos. Estamos efectivamente articulando mucho de lo que nosotros ya analizamos en sesiones anteriores. Así se ve esas 4 mejoras. Ahora, vamos acá. A lo interno. Y aquí empiezo a responder la pregunta. No todas las inversiones y no todo el gasto tiene que ser a largo plazo. Tiene que estar pensado en 3 horizontes temporales y tiene que estar dirigido a atender toda la parte que veíamos en el árbol de causas y efectos. En ese diagrama de causa y efecto vimos que habían inmediatas, ¿sí? Estas hay que atenderlas porque son las coyunturales. Para eso es el plan de atención del hambre estacional. Todo esto que está acá es la planificación estratégica del Estado de Guatemala para atender la seguridad alimentaria y nutricional. Y todo esto se encuentra en lo que se conoce como Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el POASAN. Está compuesto por 3 programas insignia. La ventana de los 1000 días es precisamente entre el embarazo y los 4 años de edad, donde es muchísimo más costo efectivo, recuerde, para temas de desnutrición, para temas de salud particularmente, las inversiones, las intervenciones de política pública acá son vitales. Adelante. Licenciado, por lo que yo le estoy comprendiendo es de que, digamos, esta inversión a corto plazo, por así decirlo, es efectiva únicamente en la desnutrición, ¿verdad? Como usted lo menciona. No. La gráfica es aplicada exactamente para este tema. Y ahorita estamos hablando, pero las inversiones en desarrollo humano, las inversiones en capital humano,
tienen 3 instancias temporales. Ahorita estamos hablando de la etapa preescolar. Sí, acá. Intervenciones multisectoriales son más costo efectivas acá y ayudan además a reducir las brechas en cobertura y calidad en educación, salud, vivienda y protección social. Esto es gasto social, todo. Había otra pregunta en el tintero. De mi No, parte, no, Lick. sigamos entonces. No. Sí, sigamos. Ok, este es el Poisson. ¿Cómo es que esto debería funcionar? ¿Cuál es la lógica de estas intervenciones? Si se recuerdan, como las causas son multisectoriales, es multidimensional el tema, esas vulnerabilidades se crean en varios sectores, tienen que trabajarse todos esos sectores. Y hay resultados inmediatos, resultados intermedios y resultados finales. De la misma forma en que tienen que darse las intervenciones. Esto es el gasto y la inversión. En salud y nutrición, si se provisionan servicios de salud y nutrición, si hay provisión de servicios de salud y de mayor calidad, abastecimiento de medicamentos e insumos, recursos humanos, recuerde que hay aspectos culturales en cuanto a qué come, cómo lo prepara, lavado de manos y manipulación de alimentos son importantísimos. Recuerde que la vía de transmisión de las enfermedades diarreicas por lo general es fecal oral. ¿Qué se consigue? Mejorar el estado nutricional de mujeres embarazadas y niños menores de 2 años. Resultados intermedios que se buscan es reducir la incidencia del bajo peso al nacer. Esta es desnutrición crónica. Disponibilidad y acceso a alimentación saludable, capacitación y transferencia de tecnología, mejorar ingresos, producción familiar sostenible. O lo compra o lo produce. La idea es mejorarlo. ¿Qué pasa? Mejoran los sistemas productivos, hay incremento de las reservas. Mucho de lo que se pierde es post cosecha. Tienen que haber silos, tienen que haber cadenas de frío, tienen que haber mejores condiciones para la reserva. Fomenta agricultura de patio, prácticas de conservación de suelos, prácticas de producción forestal. ¿Qué se mejora? Los ingresos familiares crecen, la calidad de la dieta crece también, crece la reserva de alimentos y como efecto contrario, pero es lo que se busca, se reduce la inseguridad alimentaria. En protección social, programas de transferencias monetarias condicionadas. ¿Cuáles son las condiciones que en el país se dan para las transferencias monetarias? Asistir a la escuela y asistir al centro de salud. Eso es mejorar educación y mejorar salud. Adelante. Lick, con lo que usted menciona, yo he visto aquí de que a veces, digamos, en el interior, las escuelas o los hospitales o, digamos, los puestos de salud quedan muy lejos. Entonces creo que eso provoca la dificultad de para que los niños vayan a la escuela, ¿verdad? O reciban bueno, hay varios factores. Ese es sin duda uno de ellos, pero hay otros también que tienen incidencia mayor. Y uno de esos es en cuanto a el tema de que tienen que entrar a la vida productiva muy temprano. Y en cuanto a las niñas, ayudar a tareas domésticas, acarreo de agua, acarreo de leña, muchas cosas. Pero por eso es que hay que hacer muchas intervenciones. Pero sigamos acá. ¿Qué se logra? El uso de las transferencias monetarias condicionadas mejora las prácticas nutricionales y cuidado a nivel infantil. Agua potable y saneamiento debe ser acceso a mejores y más cobertura en servicios. ¿Qué se logra? Reducir
la morbimortalidad de enfermedades diarreicas y de infecciones respiratorias agudas. Disminuye, por ende, el gasto en recuperación de la salud, los costos públicos y privados de los que hablábamos, y también los días escolares perdidos por enfermedad. Los temas culturales también son importantes. Espacios de diálogo y discusión en problemas de la comunidad, adopción de prácticas para el cuidado de la salud y la nutrición infantil. ¿Qué es lo que se espera lograr en un horizonte de 10 años? Porque se puede. Ya muchos países lo han hecho en ese mismo periodo de tiempo o menos. Se puede. Disminuir la prevalencia de nutrición crónica entre 13 y 26 puntos porcentuales. Ya se recuerdan que no es lo mismo que 13 y 26%, ¿verdad? Grado de escolaridad se incrementa, disminuye la repitencia y la deserción, sube la productividad, sube el ingreso personal, se eleva el consumo, se eleva la producción, tal como lo comentaba la compañera, y por ende la recaudación de impuestos. Cuando mejoran las condiciones de salud, el gasto público en atención de emergencias de desnutrición crónica disminuye y por lo tanto también van a disminuir las erogaciones destinadas a la atención de las externalidades que produce la desnutrición crónica. Esa es la lógica estructural de las intervenciones. Esto es el Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Claro, tiene que ser un ejercicio que debe continuar. Adelante. Licenciado, sí, con lo que usted dice, yo creo que, digamos que a veces lo que pasa aquí en Guatemala es de que no, los gobiernos no tienen continuidad y cambian todo, pues, o sea, cada cambio de gobierno se dejan de hacer los proyectos que, digamos, el anterior tenía y así sucesivamente. Creo que sería oportuno continuar con los proyectos para una mejora de salud y educación, ¿verdad? Acá, sí, correcto. Acá en esta está lo que tiene que hacerse y por qué es precisamente urgente, necesario, imprescindible, si quiere, que las condiciones se mantengan y mejoren. Este es el horizonte temporal de las intervenciones. En el transversal debe ser monitoreo y evaluación de acciones a través de indicadores. ¿Cuál es el secreto del éxito, por ejemplo, de Perú, para haber logrado disminuir en los 90s, Perú era uno de los países de América Latina que tenía una de las desnutriciones crónicas más altas. Era tan alta o más que la de Guatemala, pero la lograron reducir impresionantemente en un lapso de 10 años. ¿Qué hicieron? Lo mismo, intervenciones de corto, mediano y largo plazo, multidimensionales, y que tienen cada una de estas tiene resultados esperados para cada una de estas instancias. Se tiene que atender la emergencia, la del hambre estacional, lo coyuntural. ¿Qué se hace? Implementar la Reserva Natural de Granos Básicos, ampliar la cobertura del programa de asistencia del MAGA, extensión del programa de alimentos fortificados, Nutriniños, activación de contingentes, maíz blanco, maíz amarillo, arroz y frijol. Todo esto se vio durante el tema de COVID y todo esto se vio durante el tema de ETA e IOTA, también con Julia el año pasado. Desarrollo de capacidades. Implementar la inversión en el programa de estipendios para el desarrollo agropecuario. Tiene que mejorar, tiene que haber tecnificación, acompañamiento técnico para mejorar la producción en pequeños y microproductores. Hacia ellos va esto.
Incentivar la diversificación de la producción. Papa, yuca, camote, estos son alimentos perdón, que pueden dar niveles muy altos respecto de nutrientes y kilocalorías que se necesitan. Semilla mejorada. Producción de granos básicos a través de alianzas con productores individuales y asociados. Cadenas productivas. Incrementar tasa de acceso y mejorar los servicios de agua y saneamiento. Mejorar prácticas de higiene. Reducir mortalidad materna e infantil. Mejorar ingresos. Promoción de agricultura sensible a la nutrición. Esto es agricultura climáticamente inteligente, por ejemplo. Esto es mediano plazo, pero el mediano plazo es ya. Y creación de oportunidades para la próxima generación. De 2025 en adelante, se va a empezar a observar reducción en la desnutrición crónica en menores de 5 años, reducción en la prevalencia de bajo peso al nacer, va a incrementar el grado de escolaridad, hay un incremento en la productividad nacional derivado de las mejores condiciones de salud y educación, va a incrementar por ende su PIB per cápita y como resultado mejoramiento en el nivel de bienestar. Esta es la lógica de las intervenciones, eso es lo que se hace y esto es economía y es economía agrícola en muy buena medida. ¿Cuáles son los resultados que se esperan? Ya esta es la última. Educación. Los programas tempranos de nutrición van a incrementar la escolaridad, disminuyen la repitencia, y la deserción. Se van a disminuir los días escolares perdidos. En salud, mejora el estado nutricional, disminuye la prevalencia de nutrición crónica, la morbilidad y la mortalidad, infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas, disminuyen los gastos en recuperación de la salud, tanto públicos como privados, se incrementa la productividad. Eso quiere decir que va a haber un mayor ingreso personal, va a crecer el PIB per cápita, pero real, no solo el promedio donde tenemos 4 panes, usted se come 3 y yo solo tengo 1, o al revés, sino ya 2, ¿verdad? Aprovechamiento del bono demográfico. Acá mejoraron las condiciones para que la gente no migre. Economía y finanzas. Incremento del consumo y la demanda agregada, local, importaciones, crece la producción, crece la recaudación tributaria, mejora la transparencia y la calidad del gasto. Recuérdense que hay indicadores que tienen que ir eso. Y por ende disminuye el riesgo fiscal asociado a desnutrición crónica y sus implicaciones. Esa es su sesión de hoy. Comentarios. Lick, buenas noches.